que más o menos sabemos el tamaño normal. Esta es una condición poco frecuente que es asociada a una hernia diafragmática congénita. Bueno, otra de las anormalidades del desarrollo puede ser la melanosis. La melanosis es relativamente frecuente en los pulmones y podemos tener una pigmentación heterotrófica, o sea, un pigmento endógeno que es la melanina, en un órgano que normalmente no es pigmentado. ¿Se acuerdan que hablamos en la parte práctica ya de eso? Y decíamos que era principalmente pues en rumiantes, ¿no? Se debe a una migración errática de los melanocitos, es frecuente en bovinos y en cerdos y no provoca ningún prejuicio al funcionamiento pues, del órgano donde se encuentra. Entonces miremos esta fotografía tan chévere. A ver, ¿quién me quiere decir cuál es la alteración que hay acá? ¿Quién quiere hablar? María Fernanda. Hace rato la llamé y no me habló. ¿Está por ahí María Fernanda? Señora, ¿Qué alteración crees que tiene este cadáver ahí? ¿Qué vemos en la fotografía? Esto que está aquí, todo, mira, aquí se ven, ¿cierto? La parte de las costillas, esta sería la parte craneal, esta es la parte caudal y este es el corazón. ¿Cuál crees que sea la alteración, María Fernanda? una hipoplasia pulmonar, pues no. Ahí hay una telectasia, ¿cierto? Bueno, no estamos viendo en el otro lado, pero imagínense en el tamaño de ese pulmón. Muy bien, María Fernanda, está muy disminuido de tamaño. Entonces ahí puede ser una hipoplasia, ¿cierto? Y puede ser el trastorno congénito. Y aquí en este caso, pues nosotros estamos viendo que se ven como tumefactos. Estamos viendo pues la tráquea, estamos viendo los pulmones, pero fíjense que de todas maneras el desarrollo de cada lóbulo no se ve lo normal. Entonces aquí tenemos edema. Cuando hay un edema generalizado, nosotros lo hablamos de anasarca, pero cuando es generalizado, ¿no? No solamente en el pulmón. Y aquí estamos viendo pues una hipoplasia y vemos también un edema pulmonar. En este caso también pues nosotros estamos viendo, ¿cierto? Miren, se ve bastante enrojecido, la estructura está diferente, ¿cierto? Entonces aquí estamos viendo una hipoplasia pulmonar. Miren aquí el tamaño del corazón. Entonces lo que decíamos que uno debería de compararlo. En este caso fíjense que es un tejido adiposo seboso, esto sería de un bovino. Y aquí estamos viendo pues ese pulmón tan extraño, ¿cierto? Y disminuido de tamaño. Igualmente aquí, ¿cierto? Aquí vemos entonces que es una hipoplasia. En este caso es un ovino. Miren el tamaño del corazón y miren el tamaño de esos dos pulmones tan chiquitines, ¿no? Pero a la vez se ven tumefactos, ¿no? A pesar de que el tamaño está disminuido. Habíamos hablado además de la hipoplasia que podíamos tener esta pigmentación y decíamos que esa pigmentación es la melanosis, ¿no? Que deberíamos tener cuidado de no confundirla y que tal vez un diagnóstico que podríamos hacer de diferencial sería un melanoma. Y aquí estamos viendo más melanosis, ¿no? Bueno, hablemos de las alteraciones circulatorias. Entonces, las alteraciones circulatorias podemos tener principalmente isquemia, que puede ser decurrente de enfisema o de fibrosis, y puede estar asociada a una reducción grave del volumen sanguíneo. Entonces, los procesos isquémicos pulmonares son extremadamente raros por el tipo de circulación, porque como tienen doble circulación, entonces podemos tener hiperemia activa y podemos tener también congestión. Entonces, ya sabemos que la hiperemia activa es caracterizada por un aumento en el flujo sanguíneo, ¿cierto? Para capilares alveolares y está asociada a procesos inflamatorios generalmente que son agudos. Y la congestión, que generalmente es un proceso pasivo, es debido a un éxtasis sanguíneo en los capilares alveolares del pulmón, es decir, que no sale la sangre sino que se estanca.
La causa, ¿cierto? Puede ser insuficiencia cardíaca izquierda o puede ser una insuficiencia cardíaca bilateral. Puede haber una hipertensión en la pequeña circulación, ¿cierto? Puede haber una congestión pulmonar por trauma o lesión grave en el hipotálamo que resulta en vasoconstricción periférica, o puede ser que también haya edema pulmonar, ¿no? Entonces ahí vamos a tener esas alteraciones circulatorias. Entonces fíjense que aquí estamos viendo en esta fotografía de los pulmones de un ovino que lo primero que detectamos, ¿se acuerdan? Cambio de coloración. Entonces fíjense que el cambio de coloración, este es un rosado salmón y aquí lo estamos viendo más oscuro. De todas maneras, la pleura, fíjense que se ve tensa, se ve un poco más blanquecina, que eso también nos está indicando un poquito de pronto de edema. Pero decíamos que si solamente está extendido en un solo lado y lo comparamos con la parte contralateral, pues aquí diríamos que esto es más un cambio post-mortem, ¿no? Entonces aquí lo que estamos viendo es lo que se llama la congestión hipostática en ese pulmón. Y fíjese que él se ve un poco más lleno, más pesado, más elevado que su contralateral, que sí tiene aquí algo de colapso pulmonar. Esto es en un reptil, ¿cierto? Y podemos ver toda la cantidad de burbujas, ¿no? Que estamos viendo ahí. Miren. Y hay cambios vasculares. Esto es bastante hiperemia y es enfisematoso, ¿no? Esto es enfisema. En este caso, ¿cierto? En esta pitón, pues nosotros tenemos una neumonía. Bueno, el edema pulmonar es caracterizado por una acumulación de líquido en los alveolos pulmonares, que es proveniente de los vasos sanguíneos. Es una complicación común en enfermedades pulmonares y el edema se mezcla con el surfactante alveolar y entonces por eso es que nosotros vemos esa formación de esa espuma, ¿no? Es glucoproteico. Entonces las causas del edema pulmonar son aumento de la presión hidrostática, porque esto se llama edema cardiogénico e hipervolemia, y podemos tener el edema pulmonar neurogénico. Todo esto, ¿cierto?, es debido al aumento de la presión hidrostática. Puede haber aumento de la permeabilidad vascular, que es una lesión del endotelio de los capilares alveolares, hay inhalación de gases nocivos, hay toxinas sistémicas, anafilaxia, estado de choque, estadios iniciales de inflamación pulmonar. Puede haber disminución de la presión oncótica que se origina por disminución acentuada de proteínas plasmáticas, especialmente albúmina, y esto sucede cuando hay subnutrición o cuando tengo hepatopatías en el animal o nefropatías o enteropatías prolongadas donde no hay absorción de las proteínas, ¿no? Y puede haber una obstrucción de drenaje linfático. ¿Y por qué la linfa no drena? Porque puede haber una inflamación, ¿cierto?, de nódulos linfáticos, puede haber presencia de neoplasias como linfosarcomas y puede haber tumoraciones de los vasos linfáticos que reciben el nombre de linfangiomas. Todo esto, ¿cierto?, serían las causas de que suceda entonces un edema pulmonar. Entonces aquí estamos viendo en la fotografía en los pulmones de un gato, donde vemos, ¿cierto?, ese edema. Entonces ya hemos hablado de que puede verse como espuma, ¿cierto? Y ya ahorita, además de la manipulación, entonces se mezclan los fluidos con el surfactante, ¿no? Macroscópicamente, entonces nosotros vemos los pulmones que están bastante húmedos, son más pesados que lo normal, no colapsan completamente cuando el tórax es abierto, es decir, no presentan la pequeña telectasia que deberían presentar. La superficie de ese pulmón es lisa, es brillante, están hipocrepitantes. Ahorita cuando hagamos la necropsia, pues ustedes van a ver, ¿no? Y fluye líquido a la superficie de corte del parénquima. Hay líquido espumoso en la tráquea y en los bronquios. Y la confirmación del diagnóstico, ¿cierto? Pues tendríamos que hacerlo por la presencia que hay en esa tráquea de líquido abundante, porque yo he visto en la sala de necropsia cuando han hecho las necropsias que lo manipulan tanto que después hicimos la necropsia, hicimos la apertura de la tráquea y después resulta lleno de un líquido espumoso, pero es de la manipulación. Y microscópicamente, entonces el fluido del edema es eosinofílico,
debido a un contenido proteico y es homogéneo y llena todo el alveolo. La verdad es que la apariencia que uno ve microscópicamente es extremadamente acuosa, ¿no? Es bien acuoso. Es un material semejante en cantidad variable en el intersticio. Puede no ser teñido con las técnicas impidiendo la visualización histológica porque recordemos que pues la tinción nos va a teñir la proteína y aquí tenemos hipoproteinemia. Y en casos graves, la eliminación de la espuma a través de la nariz durante la fase agónica puede notarse, ¿no? Entonces aquí estamos viendo, miren, fíjense que se ve turgente, se ve brillante y la pleura parece que se despegara y que debajo se encontrara pues ese líquido, ¿no? Fíjense la separación de los septos también por la presencia interlobular. Dime, Angie. Profe, qué pena interrumpir. Lo que pasa es que algunos compañeros me escribieron, me dijeron que tenían algunos compromisos. Ah, sí, ya estamos terminando. Ujú. Ya voy a terminar aquí a hablar del edema y ya acabamos, ¿no? Recordemos Bueno, que señora, no profe, otra empezamos a los pregunta. 5 puntos. Dime. Esto, lo que pasa es que algunos compañeros del grupo del jueves me preguntaron que si hay necropsia. No, no vamos a hacer necropsia, están haciendo unos arreglos allá en la sala. Entonces, posiblemente, ¿cierto? La vamos a hacer. ¿Cómo? No, señora, es que es el Ah, servicio de la ok. biblioteca, qué pena. Bueno, no. Posiblemente ya quedaría para 21 y 23, creo que es, 21 y 23 de octubre. Vamos a hacer, haríamos ese día 2 necropsias, ¿no? Harían 2 grupos. 2 grupos de cada, 2 subgrupos de cada grupo. O sea, haríamos 4 necropsias esa semana. 2 con el martes y 2 con el jueves. Ese Ah, día listo, tienen entiendo. práctica. Ay, me avisan porque la idea es que pudieran asistir todos, ¿no? A esa primera necropsia. Pero bueno, me avisan. Recuerden que yo la próxima semana no estoy, ¿no? ¿Se acuerdan que les comenté que me voy a hacer el curso? La otra semana yo no estoy. Bueno, entonces hablamos el viernes, ¿no? Para cuadrar todo. Y entonces ya por último, aquí para terminar, hablamos de que cuando tengo edema pulmonar, ¿cierto? También puedo tener, y cuando eso se vuelve más crónico, podemos tener una cardiomegalia, ¿no? Y también la cardiomegalia puede hacer que nosotros presentemos ese edema pulmonar. Entonces ya con esto terminaríamos, muchachos. Entonces espero que aprendan mucho y que estudien, ¿cierto? Y entonces nos estaríamos viendo mañana con los del grupo del mar. Profe, qué Muchas pena, gracias. una pregunta. Bien. Esto, ¿tú puedes compartir las diapositivas? No, yo las diapositivas no las comparto.